Mientras una generación entera de jóvenes se echaba unas partidas de Halo o Call of Duty allá en el año 2008, el mundo se estaba enfrentando a un cataclismo financiero sin ningún precedente. Las decisiones financieras que se tomaron en aquel entonces no afectaban directamente a estos jóvenes. Muchos de nosotros éramos simplemente críos. No perdíamos nuestra casa porque no era nuestra, pero perdimos algo peor: la posibilidad de tener una. El 15 de septiembre de 2008, a la 1:45 de la madrugada, Lehman Brothers presentó la mayor quiebra corporativa de la historia de los Estados Unidos: 639.000 millones de dólares en activos. Cuando salió el sol, las cámaras de televisión grabaron a los empleados del banco saliendo del edificio con cajas de cartón entre los brazos. Esa imagen se convirtió en el símbolo visual del colapso de Wall Street. Pero la imagen es engañosa, porque lo que pasó ese lunes no empezó ese lunes. No empezó ni siquiera en 2008. El problema llevaba décadas fabricándose, y para entender cómo una burbuja inmobiliaria en California, Nevada y Florida acabó hundiendo un Landesbank en Sajonia, tumbando a Islandia e Irlanda y obligando al Banco Central Europeo a inventarse herramientas que no existían, hay que entender una cosa muy concreta. Una hipoteca, hasta los años 70, era un contrato privado entre un banco local y una familia, y alguien en algún momento decidió convertirla en una materia prima negociable a escala global. Ese alguien no fue una persona, fue un sistema entero que se diseñó pieza a pieza durante casi 40 años. Y cuando el sistema estuvo completo, bastó con un pequeño detalle: que los precios de la vivienda cayeran para que todo ese castillo de naipes se derrumbara, llevándose por delante el mercado inmobiliario de países enteros. Muchos de los que nos criamos en ese contexto no entendíamos qué estaba pasando. Veíamos la tele donde salía un señor con cara de póker y en la pantalla muchos números en rojo. En el peor de los casos, vimos a nuestros padres volver a casa con los ojos llorosos porque habían perdido su trabajo, y el trauma que dejó esta crisis fue tal que aún a día de hoy la gente se acuerda de ella. Y lo más importante, y como hemos dicho al principio, esto sería el punto de inflexión para las generaciones más jóvenes. Como ya dijimos en nuestro documental hablando de la brecha generacional, esta crisis supuso un antes y un después. A partir de esa crisis, las reglas del juego cambiarían radicalmente, y el mundo en el que se habían criado nuestros padres estaba a punto de desaparecer de forma definitiva. Por tanto, es conveniente hacer un recorrido histórico para recordar qué fue lo que pasó ese fatídico día y, sobre todo, cómo se ha llegado a esa situación, quién permitió que se gestara una burbuja de tal calibre y cuyas consecuencias aún estamos pagando. Pues de esto va a ir este documental. Y antes de empezar, quiero pediros que si os gustan este tipo de vídeos, mostréis vuestro apoyo, sobre todo aquellos que tengáis la opción de Hype disponible. Nos ayudáis a que YouTube recomiende este contenido y que podamos sacar más vídeos así. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Pero antes, todos queremos que nuestro dinero trabaje, pero ¿cómo hacerlo de forma fiable? Los depósitos bancarios a menudo no logran superar la inflación, mientras que el mercado de valores exige conocimientos profundos y conlleva altos riesgos. Pero hay otra manera. Esto es posible gracias a Maclear, una plataforma suiza y miembro de la organización Polyreg que presta dinero a empresas europeas, desde empresas logísticas en Finlandia hasta alguna empresa tecnológica en Bulgaria. Y lo importante es que todas estas empresas tienen un respaldo de activos reales, es decir, cosas físicas como inmuebles o equipos, otorgando así más seguridad a los que prestan. Al ser cuentas segregadas y estar bajo la legislación suiza, hace que el nivel de seguridad sea muy alto. Cada proyecto pasa por un proceso riguroso de selección basado en más de 60 parámetros, y una vez seleccionado tienes acceso a todo. En la plataforma tienes información detallada disponible de cada empresa. Para que os hagáis una idea, hasta el 90% de las solicitudes se rechazan en la etapa inicial. Maclear ya ha superado los 71 millones de euros y ya hay 34.000 inversores que han financiado más de 1.100 proyectos que han generado pagos a los inversores por valor de 16 millones de euros. Lo mejor es que es una opción muy accesible. El rendimiento promedio de la plataforma está entre el 12 y el 16% anual y puedes empezar a invertir desde solo 50 euros. Si os interesa abriros una cuenta en Maclear y uniros a esos más de 34.000 inversores, tenéis un enlace en la descripción, en el comentario fijado y el QR que estaréis viendo en pantalla. Además, si usáis este enlace tendréis un 3% de cashback
en todas las inversiones que hagáis durante los primeros 90 días. Gracias a Maclear por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! Para entender la crisis del 2008 hay que empezar 79 años antes, concretamente en 1929. Y es que lo fácil es pensar que la burbuja inmobiliaria era solo eso. Los precios subían, la gente especulaba y cuando cayeron, todo se fue a la mierda. Pero esta explicación pasa por alto la surrealista ingeniería financiera que hizo posible esta crisis. El crash de Wall Street destrozó el sistema financiero estadounidense con una brutalidad que nadie había anticipado. En los 4 años siguientes, cerca de 9.000 bancos comerciales echaron el cierre en los Estados Unidos. Y cada quiebra significaba familias enteras que perdían sus ahorros, simplemente desaparecían. Porque en aquella época no existía ningún sistema federal de seguro de depósitos. El que hubiese confiado en el banco equivocado, pues chico, mala suerte. Y claro, esto generaba un mecanismo clásico. Los ahorradores, al ver que el banco de al lado había caído, iban corriendo al suyo a retirar el dinero. Esto es lo que llamamos los economistas como corrida bancaria. Racional desde el punto de vista individual, catastrófica desde el punto de vista colectivo. La respuesta llegó en 1933 con la ley Glass-Steagall. Por un lado, separó a la banca comercial, la que guarda tus depósitos y da créditos, de la banca de inversión, la que especula en los mercados con su propio capital. La lógica era que los ahorros del público no podían financiar la especulación bursátil. Que sí, que suena a sentido común, pero en aquella época esto era una revolución. Por otro lado, se creó la FDIC, un seguro federal que garantizaba los depósitos bancarios hasta un monto fijado por ley. Esto eliminaba el incentivo para las corridas bancarias de golpe. Si tu dinero está asegurado por el gobierno, ¿para qué vas a correr al banco? Pero a esto hay que sumarle una cosa, la política de vivienda que se implementó desde ese entonces. En 1934 se crea la FHA, que aseguraba las hipotecas frente al incumplimiento del deudor. Es decir, si el banco daba una hipoteca y el deudor no pagaba, el gobierno cubría la pérdida a cambio de una prima mensual. Esto cambió el cálculo de los bancos por completo. Ahora podían dar hipotecas más largas, con entradas más bajas y a familias que antes habrían rechazado sin mirar, porque el riesgo ya no era suyo. Y en 1938 apareció uno de los pesos pesados de esta historia, Fannie Mae. Su función era comprar las hipotecas que ya habían concedido los bancos. Consecuencias, se creó lo que los economistas llamamos mercado secundario de hipotecas. El banco daba la hipoteca, se la vendía a Fannie Mae y con ese dinero podía dar una nueva hipoteca. El mismo dólar financiaba varias operaciones sucesivas. Resultado, la tasa de propiedad de vivienda en los Estados Unidos pasó del 43% en el 1940 al 61% en 1960. Prácticamente 20 puntos en 20 años. El sueño americano de la casa propia, lo que se vendió al mundo como la prueba del éxito del modelo, no apareció de la nada. Es una política de Estado diseñada, subvencionada y ejecutada desde Washington. Quedaros con esta idea porque va a ser muy importante. Pero aquí hay un detalle que se suele pasar por alto. Esta misma arquitectura, la que democratizó el acceso a la vivienda y sacó a millones de familias de la precariedad, introdujo desde el primer día una distorsión de incentivos de la que nadie quiso hablar durante décadas. ¿Cuál? El riesgo de crédito dejó de ser del banco, pasó a ser del contribuyente, lo que los economistas llamamos como riesgo moral. Y ojo, esto no quiere decir que cualquier garantía estatal es mala. Lo que quiere decir es que cualquier garantía estatal que no venga acompañada de un mecanismo de supervisión equivalente termina degradando los estándares crediticios con el tiempo. Y este mecanismo, esta distorsión silenciosa que se instaló en 1934, es el primer eslabón de la cadena que explotaría en el año 2008. Y ahora que tenemos las bases puestas, vamos al momento en el que alguien mira esa máquina y decide que con un par de ajustes puede convertirse en algo mucho más lucrativo.
En 1970, Ginnie Mae emitió el primer bono respaldado por hipotecas de la historia. Y esto, aunque suene a un detalle técnico aburrido, es el origen de todo. Hasta ese momento, cuando un banco daba una hipoteca, se quedaba el papel en un cajón durante 30 años cobrando las cuotas. Si la hipoteca salía mal, pues el banco asumía la pérdida. Y aquí a alguno se le podría ocurrir, ¿y si cojo ese papel y lo vendo con un descuento a otra persona? La idea está bien, pero la hipoteca es un contrato ilíquido por naturaleza. Cada una es única, diferente deudor, diferente propiedad, diferente riesgo, y eso hacía muy difícil venderlas sueltas a los inversores. Y aquí entra la idea. ¿Y si cogemos miles de hipotecas, las metemos en una caja y emitimos un bono sobre esa caja? Compra un trocito de un conjunto diversificado de miles de hipotecas. Es lo que se conoce como Mortgage Backed Security, un MBS, un bono respaldado por hipotecas. Y en los años 70 esto estaba bajo control porque las primeras emisiones tenían garantía federal. El riesgo de crédito se lo comía el gobierno. Pero esto, como os podéis imaginar, no iba a durar demasiado. La revolución vino en los años 80, de la mano de una empresa llamada Salomon Brothers y un operador llamado Lewis Ranieri. Ranieri cogió el concepto básico del MBS y lo llevó a una sofisticación que nadie había imaginado. Inventó algo que se llamaba el CMO, Collateralized Mortgage Obligation, y la idea era brillante. En un saco de esas hipotecas podrían haber 1000 y evidentemente no todas se van a pagar. Lo que hacía una CMO es vender ese saco por partes y cada parte cobraba más o menos en función del riesgo que querían asumir. Es decir, un tramo senior cobra primero, que es el más seguro, tiene menos rentabilidad. Eso suele ir a fondos de pensiones más conservadores. Y un tramo junior cobra último, asume las primeras pérdidas si algo va mal, pero también cobra más. Esto va para los hedge funds más agresivos. Sobre el papel, de puta madre. Pero hay un detalle, el señor que origina la hipoteca ya no es el señor que se queda el riesgo. La firma el banco, la vende a Wall Street y Wall Street la mete en un CMO que vende a un fondo de pensiones en Alemania. ¿A quién le importa si el deudor original paga o no paga? Al fondo de pensiones alemán. Al banco que originó la hipoteca ya no. Bueno, en este caso hay que matizarlo. En realidad la transferencia de riesgo era incompleta, los grandes bancos no se limitaban a empaquetar y vender, pero esto lo veremos un poco más adelante. Y este es el detalle que hizo que cuando petara la crisis, los bancos se dieran cuenta de que sí que les afecta. Hay un segundo mecanismo que necesitamos presentar, más sutil pero igual de determinante. Se llama selección adversa. Básicamente, cuando el que vende un activo conoce su calidad real y el que compra no la conoce. Si esto pasa, el mercado tiende a llenarse de los peores activos. ¿Por qué? Porque los dueños de los activos buenos no están dispuestos a venderlos al precio promedio que ofrece un comprador ignorante. Los dueños de activos malos, sí. Y esto cogerá mucha importancia cuando expliquemos lo de los CDOs sintéticos. No os preocupéis, ya os los presentaré. ¿Y cómo se supone que este mercado funciona a pesar de esto? Pues eso es el trabajo de las agencias de calificación. Moody's, S&P y Fitch. Se supone que deberían haber puesto calificaciones acorde a la calidad. Se supone. Y es que ese mecanismo lo habían roto también en los años 70. Hasta ese entonces, las agencias cobraban de los inversores que usaban sus calificaciones. Es decir, si calificaban mal, no cobraban. A partir de los 70 cambiaron al modelo Issuer Pays, es decir, cobra el emisor. Es decir, el banco que estructura el bono es el que paga a la agencia que califica ese mismo bono. Y si la agencia califica demasiado estricto, el banco se va a la competencia y te quedas sin cliente. Consecuencia, los 3 filtros que debían detectar el riesgo tenían incentivos alineados para
no detectarlo. El originador cobraba por volumen, la agencia cobraba por complacer, el inversor compraba sobre la base del sello AAA sin mirar lo que había dentro. El mercado hipotecario había pasado en 20 años de ser un contrato privado entre un banco y una familia a ser una materia prima de los mercados globales de renta fija, y eso lo cambió todo. Pero antes de llegar a la burbuja gorda, hubo un ensayo general, uno que nadie escuchó con la suficiente atención, pero era el aviso de que algo gordo podría ocurrir. Las Savings and Loans eran unas instituciones muy específicas del sistema financiero estadounidense. Coloquialmente las llamaban thrifts. Su modelo de negocio era sencillo, captaban depósitos a corto plazo, a 90 días, y prestaban hipotecas a 30 años a tasa fija. El margen entre lo que pagaban al depositante y lo que cobraban al deudor era el beneficio. Ese modelo funcionó durante décadas porque las tasas de interés eran estables, pero llegó Paul Volcker. Volcker asumió la presidencia de la Reserva Federal en 1979, con una prioridad absoluta: matar la inflación que llevaba toda la década por las nubes, y su estrategia fue elevar los tipos de interés hasta niveles que los Estados Unidos no habían visto desde la Guerra Civil. La tasa de fondos federales superó el 19% en 1981. La inflación pasó del 13,5% en 1980 al 3,2% en el 83. Misión cumplida, pero el daño colateral fue devastador. Las SIL tenían sus activos, las hipotecas a 30 años, atados a tasas fijas de entre el 5 y el 7%, emitidos todos en los años 60 y 70. Sus pasivos, es decir, sus depósitos a tasas a corto plazo, ahora superaban el 15%. Cada mes, las SIL pagaban a sus depositantes mucho más de lo que cobraban a sus deudores. Es como si tu hipoteca variable subiera un 12% mientras tu salario sigue igual, pero a escala de todo un sector. Al cierre de 1982, 2/3 de las SIL del país operaban con pérdidas. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Bajar los tipos, ajustar, dar tiempo para que el sector se recompusiera? Pues no, la respuesta fue mucho peor. En 1982 se aprobó la German Depository Institutions Act, y la ley ampliaba los tipos de activos en los que las SIL podían invertir. Hasta entonces solo eran hipotecas residenciales. A partir de ahora podían entrar en bienes raíces comerciales, préstamos corporativos, bonos de alta rentabilidad. Básicamente les abrieron las puertas a un casino. No me matéis los de finanzas, ¿vale? Los gerentes de las SIL se metieron en proyectos inmobiliarios comerciales especulativos que no entendían. Compraron bonos basura de una empresa llamada Drexel Burnham Lambert, apostaron por operaciones que terminaron todas mal, y cuando la cosa salía bien, se apropiaban del beneficio vía bonificaciones. Cuando salía mal, el contribuyente pagaba la factura. Más de 1000 instituciones cerradas entre el 86 y 1995. Miles de ejecutivos procesados por fraude. Charles Keating, el dueño de Lincoln Savings, se convirtió en el símbolo de la era, no solo por el fraude, sino porque se descubrió que había usado donaciones políticas para neutralizar la supervisión. 5 senadores estadounidenses habían intervenido a favor suyo ante los reguladores. El caso se llamó los Keating Five y evidenció algo incómodo: la captura del sistema regulatorio estadounidense. La broma costó cerca del 2% del PIB de los Estados Unidos. Pero antes de seguir, quiero que nos fijemos en la secuencia completa, porque es ilustrativa. La política monetaria de Volcker genera la insolvencia del sector. El Estado responde con desregulación de activos en lugar de una resolución ordenada. La Garantía Federal de Depósitos absorbe las pérdidas. Es decir, el Estado creó el problema, el Estado lo intentó tapar con más libertad para el sector y el Estado al final pagó la factura. Este encadenamiento no es anecdótico, ilustra algo que el relato convencional suele omitir. El riesgo moral no es solo un fenómeno exclusivo del sector privado, es el resultado predecible de cualquier garantía pública que no vaya acompañada de controles de solvencia equivalentes. Y lo que estamos viendo aquí, en los años 80, lo veríamos repetido 20 años después
con las mismas piezas, pero en una escala 100 veces mayor. Pero aquí es donde entra lo interesante, y es que en 1987, mientras las ASIL ardían, una empresa llamada Drexel Pullman Lambert, sí, la que les vendía los bonos basura, estructuró para una ASIL llamada Imperial Savings el primer instrumento de una categoría nueva, un CDO, Collateralized Debt Obligation. Nadie le prestó importancia entonces, pero ese invento, que murió con Drexel en 1990, sobreviviría intacto en los cajones de Wall Street hasta que alguien volvería a sacarlo unos años después. Pero antes de llegar a esto, necesitamos hablar del combustible que alimentaría todo esto. Hasta ahora hemos hablado del sector hipotecario y cómo se iba preparando. Ahora vamos a ver cómo se allanó el terreno para el desastre. Vamos a hablar del hombre que sin quererlo preparó el escenario para la mayor crisis financiera desde 1929, Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal desde 1987. Para entender lo que hizo hay que entender el contexto. Los Estados Unidos entraron al siglo XXI con dos shocks consecutivos. El primero fue la caída de la burbuja de la .com. El Nasdaq pasó de 5.048 puntos en marzo del 2000 a 1.114 en octubre de 2002. Una caída del 75% en 2 años y medio. 5 billones de dólares de capitalización borrados del mapa. Decenas de miles de empleados del sector tech en la calle. Y cuando la economía apenas empezaba a digerir eso, llegó el segundo shock, el 11 de septiembre de 2001. La bolsa cerró 4 días hábiles, la operación más larga desde la Primera Guerra Mundial. Al reabrir, el Dow Jones cayó más del 7% en un solo día. El sector aeronáutico, el turismo, la hostelería, todo golpeado. La confianza de los consumidores hundida. Y Greenspan respondió con lo único que sabía hacer: bajar los tipos de interés. La tasa de fondos federales estaba en el 6,5% en mayo de 2001. En diciembre de 2001 bajó al 1,75%. En junio de 2003 llegó al 1%, la tasa más baja en 4 décadas. La lógica era convencional. Una economía debilitada necesita un estímulo para no caer en deflación. Tipos bajos, crédito barato, consumo, inversión, todo correcto, siguiendo el manual. El problema es que el estímulo no se repartió de forma uniforme por la economía. Se concentró como un imán en un sitio muy concreto: el mercado inmobiliario. Las hipotecas a 30 años cayeron de un 8,5% en el año 2000 a menos del 6% en 2003. Con hipotecas más baratas la gente podía pedir más. Con la gente pidiendo más, los precios subían, y con los precios subiendo, más gente quería entrar al mercado porque parecía una inversión segura. El índice Case-Shiller, que mide los precios inmobiliarios en las 20 ciudades más grandes de los Estados Unidos, estaba en 100 en enero de 2001. En julio de 2006 estaba en 206 puntos, es decir, se ha duplicado en 6 años y medio, algo sin precedentes en la historia estadística del mercado inmobiliario. Y aquí la Reserva Federal cometió un error de análisis que costaría carísimo. Su argumento era que el mercado de vivienda no era nacional, sino regional, que las burbujas inmobiliarias pasaban en ciudades concretas, pero que una burbuja a escala nacional era estadísticamente improbable. Eso había sido cierto históricamente, pero tenía un supuesto implícito que nadie verificó: que las regiones se financiaban con crédito regional. Pero si todas las regiones se financian con el mismo crédito nacional barato, la diversificación geográfica deja de funcionar. Pero bueno, estos son matices que se obvian cuando las cosas van bien. Al crédito barato doméstico se sumó un segundo factor, un fenómeno que Ben Bernanke, entonces gobernador de la Reserva Federal, bautizó como el exceso de ahorro global. Os explico: hay países que exportan mucho más de lo que importan,
China, Alemania, Japón, los países exportadores del Golfo Pérsico, todos esos países acumulaban reservas en dólares que tenían que invertir en algo y buscaban activos de alta calidad, alta liquidez y seguros. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos eran la opción natural, pero no había suficientes bonos del Tesoro para absorber toda esa demanda. ¿Y qué encontraron? Pues los bonos hipotecarios de Fannie Mae y Freddie Mac, que tenían garantía implícita del gobierno federal, pero estos seguían siendo limitados. Y cuando estos se agotaron, empezaron a comprar bonos hipotecarios privados en Wall Street, empaquetada con calificaciones AAA. China, con 1,5 billones de dólares en reservas en el año 2007, se había convertido, sin saberlo muy bien, en uno de los mayores tenedores de deuda hipotecaria estadounidense del planeta. Resultado, una demanda aparentemente insaciable por bonos hipotecarios, y esa demanda externa empujaba aún más las tasas de interés hacia abajo, alimentando el crédito interno. Y aquí hay un matiz muy importante que tengo que meter porque se suele contar mal. La narrativa fácil es Greenspan bajó los tipos y eso infló la burbuja. Y a ver, en parte es cierto, pero la causalidad va sobre todo en otra dirección. Dos economistas, Atif Mian y Amir Sufi, lo demostraron con datos después. Y es que la expansión del crédito subprime fue impulsada por la oferta, no por la demanda. Los tipos bajos de Greenspan facilitaron el proceso, pero lo que estaba impulsando todo era el sistema de securitización y la demanda externa. Lo digo porque a veces se simplifica el relato hasta el punto de convertirlo en falso. La política monetaria laxa fue condición necesaria de la burbuja, pero no suficiente. Pero ahora hay que presentar bien a dos actores importantes, Fannie Mae y Freddie Mac, las dos GSEs, Government Sponsored Enterprises, que eran el centro neurálgico del mercado secundario hipotecario. A estos ya los presenté al principio del vídeo como instrumentos del New Deal que reciclaban capital hacia la originación de hipotecas. Lo que no he dicho, y conviene decir ahora, es el papel activo que tuvieron en la degradación de los estándares crediticios en los 2000. Os explico. El Congreso fijó a lo largo de los años unos objetivos cuantitativos llamados Affordable Housing Goals, es decir, cuotas de hipotecas compradas a hogares de bajos ingresos. Y desde el año 2004, las GSEs, para cumplir esos objetivos políticos, relajaron sistemáticamente sus criterios de compra. Empezaron a adquirir activamente préstamos de menor calidad crediticia. ¿Y por qué importa esto? Porque las GSEs fijaban los estándares. El sello de Fannie Mae y Freddie Mac era lo que el mercado entendía como lo que el Estado garantiza. Cuando estos estándares se relajaron por mandato político, el mercado privado entero recibió la señal de que activos de menor calidad eran aceptables. Y esa señal, en un entorno con una demanda global creciendo, fue interpretada por todos los actores como una invitación a seguir rebajando el umbral. No estoy diciendo que el objetivo de la vivienda asequible fuera malo, el problema es el de siempre: la supervisión. La crisis de 2008 fue el resultado de la convergencia de múltiples vectores de riesgo moral, públicos y privados. Cualquier relato que omita alguno de ellos produce un diagnóstico incompleto y soluciones de política igualmente incompletas. Tenía varios actores. Por un lado, un banco central regalando dinero. Por otro, un mundo entero pidiendo bonos hipotecarios a gritos. En tercer lugar, unas instituciones con sello estatal relajando sus propios estándares. Solo faltaba el incentivo económico para hacer crecer esas hipotecas de mala calidad. Y ese incentivo ya fue creado, lo que guardado en un cajón y ahora volvería a salir a la luz. En paralelo a todo esto pasó una cosa que pocos miraban en aquel entonces, pero que era crucial. En diciembre del año 2000, los últimos días de la administración Clinton, se aprobó una ley llamada Commodity Futures Modernization Act. Y esta ley consolidaba legalmente la exención regulatoria de un instrumento financiero que había nacido unos años antes en las mesas de ingeniería financiera de JP Morgan, los Credit Default Swaps, los CDS, que ya hemos presentado. Y sé que hay muchos nombres raros, no confundir con CDO. Un CDS técnicamente es un seguro contra el incumplimiento de un deudor.
Tú pagas una prima periódica a cambio de que alguien te compense si el deudor incumple. En el mundo tradicional esto sería un contrato de seguro normal y corriente, pero hay un problema. Un contrato de seguro normal y corriente está regulado. Las autoridades de seguros exigen dos cosas. Una, que el asegurador tenga reservas suficientes para pagar si llega el caso. Dos, que el asegurado tenga un interés económico en el activo asegurado. Tu casa, tu coche, tu vida, algo que realmente te afecte. Pues el CDS se pasó por ahí abajo ambas restricciones. La consecuencia práctica fue que cualquier hedge fund podría comprar un CDS sobre los bonos de General Motors sin tener ningún bono de General Motors. Eso ya no era un seguro, era una apuesta pura, una apuesta sobre el destino de una empresa con la que no tenías ninguna relación económica. El mercado de CDS creció desde cifras despreciables a finales de los 90 hasta alcanzar un valor nominal de más de 62 billones de dólares en 2007. 62 billones. Esa cifra superaba ampliamente el valor total de los bonos que supuestamente aseguraba. Y esa desproporción era la prueba más clara de que los CDS se habían convertido en un instrumento de especulación y no de cobertura. Y ya en 1999 se remató todo el trabajo con la derogación de la ley Glass-Steagall, la muralla que se había levantado en 1933 para separar la banca comercial de la banca de inversión. Se cayó. Ahora los bancos podían hacer las dos cosas, y los ahorros del público podían por primera vez desde la Gran Depresión financiar directamente la especulación bursátil. Algo que, al igual que la bajada de tipos, allanó el camino, pero que sin eso la crisis habría ocurrido igual. El combustible estaba, el fósforo también, solo faltaba que alguien lo tire. Bienvenidos al corazón del desastre. Vamos con los productos hipotecarios que hicieron posible lo que vino después, y atentos porque cuando los escuchéis vais a pensar que os estoy gastando una broma. Y no, el primer producto se llama Préstamo Ninja. Ninja es un acrónimo de No Income, No Job, No Assets. Sin ingresos, sin trabajo, sin activos. Es un poco el Ñiñi versión vitaminado. Era una hipoteca que se le daba a alguien que no podía demostrar su capacidad de pago. Es decir, gente de clase baja que no podía comprarse una vivienda bajo ningún concepto. El nombre Ninja nació originalmente como una ironía interna dentro de la industria, pero en algún momento de 2004 o 2005 dejaron de usarlo con ironía y empezaron a usarlo como una descripción técnica del producto. El segundo producto se llama Stated Income Loan, préstamo con ingresos declarados. El broker hipotecario llenaba un formulario con los ingresos que el deudor decía tener, sin pedir recibos, sin pedir declaraciones fiscales, sin pedir nada. Es algo así, ¿tú cuánto ganas? ¿1 millón al año? Pues sale, apuntado. Siguiente, por favor. Entre 2001 y 2006, este tipo de préstamos pasaron del 28% al 50% en el mercado subprime. La mitad del mercado subprime eran hipotecas donde nadie había verificado nada. El tercer producto son los productos de tasa ajustable con teaser rates, tasas anzuelo. El deudor firmaba una hipoteca con una tasa inicial muy baja, entre un 1 y el 3%, que duraba 2 o 3 años. Y después la tasa se ajustaba al mercado llevándola al 8 o al 11%. Era un poco Laporta firmando contratos de jugadores del Barça. Es decir, la cuota mensual podía duplicarse o triplicarse de un mes a otro. ¿Y por qué se hacía? El supuesto implícito era que el deudor refinanciaría antes del ajuste, es decir, volvería a pedir prestado, aprovechando la revalorización de su vivienda. Mientras los precios subieran, todo bien. Si los precios dejaban de subir, ya veremos. Y el cuarto producto, el más absurdo de todos: los préstamos de amortización negativa. En cristiano, el deudor tenía la opción de pagar cuotas tan bajas que no cubrían ni siquiera los intereses. La diferencia se sumaba al principal de la deuda. Es decir, tu deuda crecía cada mes aunque pagaras. Y ahora bien, ¿a quién se le vendía todo esto? Preferentemente a compradores primerizos, gente joven, sin experiencia en el mercado hipotecario, que ni siquiera entendía lo que estaba firmando. Los datos del Home Mortgage Disclosure Act muestran que aproximadamente el 35% de las hipotecas subprime originadas entre 2004 y 2006 fueron compradores que nunca habían tenido una vivienda en propiedad.
frente al 22% en el mercado Prime. Y aquí es donde se empieza a entender la conexión con el drama generacional que vino después. Pero lo interesante no son los productos, lo interesante es la fábrica que los producía. Y esa fábrica tenía un nombre en la industria: originar para distribuir. Funcionaba así: un broker hipotecario independiente o una empresa como Countrywide, New Century o AmeriQuest originaba la hipoteca con el deudor individual. Inmediatamente después de firmarla, se la vendía a un banco de inversión de Wall Street: Lehman, Bear Stearns, Merrill Lynch, Goldman, Morgan Stanley, los 5 grandes. El banco de inversión la empaquetaba con varias miles de hipotecas parecidas en un pool, emitía bonos sobre ese pool y los metía a los inversores institucionales de todo el mundo. Ya os lo hemos introducido en los primeros capítulos con el MBS. Es decir, el originador de la hipoteca cobraba su comisión y desaparecía de la ecuación. El riesgo de crédito quedaba en manos del tenedor final del bono, un fondo de pensiones en Noruega, el Landesbank en Baviera o el Banco Central de China. ¿Entendéis el problema? El que toma la decisión de prestar no es el que asume las consecuencias si el préstamo sale mal. Por tanto, su incentivo es maximizar el volumen, cobrar la comisión, pasar el papel. Si el deudor quiebra en 6 meses, el problema es del sueco. Literalmente. Pero ahora vamos a juntar otra cosa. Acordaros de los tramos. Es decir, un tramo senior cobra primero, que es el más seguro, tiene menos rentabilidad. Eso suele ir a fondos de pensiones más conservadores. Y un tramo junior cobra último, asume las primeras pérdidas si algo va mal, pero también cobra más. Esto va para los hedge funds más agresivos. Aquí es donde se van a ver los efectos colaterales de esto. Evidentemente, los peores tramos no los quería nadie, así que los bancos de inversión cogían los tramos más arriesgados de los MBS subprime, los que nadie quería comprar porque eran evidentemente basura, y los metían en un paquete nuevo. A ese paquete le aplicaban la misma técnica, lo troceaban en tramos con distintas prioridades de pago, es decir, cogían todas las hipotecas basura y hacían un ranking de más o menos basura. Pero la coña del asunto es que conseguían que las agencias de calificación les pusieran AAA al tramo superior. Es decir, basura de calidad. Se llamaba alquimia financiera porque literalmente convertían plomo en oro. Un bono hipotecario con clasificación BBB en su emisión original se convertía en un AAA, calificación equivalente a la de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, algo que no tenía ningún sentido. ¿Y cómo justificaban esto? Las agencias asumían que era imposible que todos quebraran a la vez. El problema es que era mentira. Las hipotecas dentro de un paquete no son independientes entre sí, todas dependen del mismo factor: los precios nacionales de la vivienda. Si los precios caen simultáneamente en todo el país, todos los deudores sufren al mismo tiempo. Acordaros que os hemos dicho que todo dependía de que el precio siguiera subiendo. Y esto no era un error accidental, era un error que convenía a todos. Pero la fiesta no paró ahí. La sofisticación financiera alcanzó su apogeo conceptual con la aparición de los CDOs sintéticos. Os voy a poner una analogía para que veáis el nivel de absurdo que había. Imaginaros que vuestro vecino tiene una casa y que existe un mercado donde se pueden comprar y vender seguros sobre esa casa. Vosotros, que vivís enfrente, podéis comprar un seguro que os pague si la casa del vecino se incendia, aunque no sea vuestra casa, aunque no tengas nada que perder con el incendio. Eso es un CDS, un seguro sobre algo que no es tuyo. Y un CDO sintético no es más que coger muchos CDS y venderlo en un paquete. Es como el MBS de las hipotecas, pero de seguros. ¿Y qué es lo más gracioso del asunto? Que el propio banco que te vendía el CDO sintético por detrás apostaba a que la hipoteca se iba a impagar. A veces lo hacía directamente, a veces le dejaba el trabajo sucio a un hedge fund amigo y se quedaba la comisión de intermediación. Pero el resultado era el mismo. Es decir, se creó un sistema de incentivos donde el que te vendía algo
era el principal interesado en que te vaya mal. ¿Y por qué importa esto? Pues eran los principales interesados en que se sigan expandiendo las hipotecas basura. Vamos a parar un momento y repasar la imagen completa del lío que teníamos, porque si lo vemos pieza a pieza parece menos grave de lo que es, pero cuando lo juntas todo te das cuenta de la locura que habían construido. Imaginaros una pirámide invertida, con la punta apuntando hacia abajo y la parte ancha hacia arriba. En la base, en lo más estrecho, están las hipotecas subprime reales, familias de verdad, casas de verdad, pagos mensuales de verdad. En total, aproximadamente $1 billón. Mucho dinero sí, pero es la base, lo real. Sobre esa base, el primer nivel tenemos los MBS, bonos respaldados por esas hipotecas. $2 billones. Ya llevamos el doble de la base real, porque cada hipoteca se empaqueta en bonos, se trocea, se reparte y circula por los mercados. Pero aquí no termina el asunto. Sobre los MBS, el segundo nivel, tenemos los paquetes hechos con los tramos más arriesgados de los MBS, reempaquetados y revendidos con calificación AAA. Otro $1 billón encima. Y sobre todo ese edificio, la cúpula, los seguros sobre el impago de estas hipotecas, los CDS y los CDOs sintéticos. Atentos al dato porque es difícil de asimilar. $62 billones. Es decir, $62 billones sobre $1 billón de hipotecas reales. ¿Cómo es esto posible? Pues porque un CDS, recordad, no necesita que tengas el activo. Puedes comprar un seguro contra el incendio de la casa del vecino, aunque no sea tu casa. Y como no hay límite, pues un mismo bono hipotecario podía tener 10, 20, 50 CDS apostando sobre él. Y ahora viene lo importante. Este sistema, esta pirámide invertida, era estable mientras los precios de la vivienda siguieran subiendo. Recordad, los de abajo podían pagar sus hipotecas siempre que el valor de la casa suba, para así usar esa revalorización para seguir pagando. Pero por la propia geometría del sistema, cualquier movimiento en la base se amplificaba 60 veces en la superestructura. Si la base caía un 10%, la cúpula caía un 600% y el capital propio del sistema financiero global no daba para absorber ese golpe. Y visto este nivel de locura, alguien se preguntará, ¿acaso nadie vio venir el desastre? Pues sí, lo vieron venir, y los que lo avisaron se comieron la humillación pública durante años. Muchas veces se dice eso de que todos somos capitán a posteriori, y sí, es cierto que muchos se suben al barco una vez ocurre el desastre, pero es que hay que ver qué argumentos usaban para anunciar ese desastre. Michael Burry, un médico que había dejado la medicina para gestionar un hedge fund llamado Sion Capital, se puso en 2005 a hacer algo que ningún inversor institucional hacía. Se puso a leer los prospectos de los MBS, hipoteca por hipoteca, cientos de páginas por prospecto. Cientos de prospectos. Literalmente leía la lista de hipotecas incluidas en cada bono para evaluar la calidad real de las garantías. Lo que te haría hoy una IA en un segundo, él lo hacía a ojo. Y lo que encontró es que la mayoría de los préstamos eran tan malos que iban a incumplir masivamente en cuanto terminaran los periodos de las tasas anzuelo. Lo de que al principio pagabas poco y luego te triplicaban la cuota. Steve Eisman, que gestionaba un fondo llamado Front Point Partners, llegó a una conclusión similar desde otra ruta. Había seguido durante años a las empresas especializadas en subprime y había documentado prácticas fraudulentas sistemáticas y hubo muchos más. Y la historia de los apostadores privados, la que Michael Lewis convirtió en el libro de la gran apuesta y que Adam McKay llevó al cine en 2015 con Christian Bale, Steve Carell y Ryan Gosling, es solo una parte. Hay otras voces más importantes en términos analíticos que casi nadie recuerda porque no se hicieron ricos con sus advertencias. Solo se comieron la humillación pública. En agosto de 2005, un economista llamado Raghuram Rajan
entonces economista jefe del Fondo Monetario Internacional, presentó en la conferencia anual de Jackson Hole, la cita más importante del año para banqueros centrales y economistas monetarios, un paper titulado ¿El desarrollo financiero ha hecho el mundo más arriesgado? La tesis era clara. Las innovaciones financieras de los años anteriores, los CDS, los CDOs, el apalancamiento creciente, habían aumentado el riesgo sistémico, no lo habían reducido. Rajan fue ridiculizado públicamente durante la conferencia. Larry Summers, entonces presidente de Harvard y antes secretario del Tesoro, calificó sus preocupaciones como premodernas y mal orientadas. Rajan había identificado el mecanismo central de la crisis con 3 años de anticipación delante de la flor y nata de la profesión, y lo trataron de alarmista. Nouriel Roubani, profesor de economía de la Universidad de Nueva York, presentó en septiembre de 2006 al FMI un escenario detallado: caída del 20% en los precios de la vivienda, crisis hipotecaria masiva, quiebras de hedge funds y bancos de inversión, recesión mundial. La reacción del auditorio, según el New York Times, mezcló incredulidad con burla. Roubani se ganaría el apodo de Doctor Doom, Doctor Apocalipsis, como si fuera el personaje del cómic. Robert Shiller, profesor de Yale, el hombre que había desarrollado el índice Case-Shiller, publicó en 2005 la segunda edición de su libro, Exuberancia Irracional, con un capítulo entero argumentando que el mercado inmobiliario estaba en territorio de burbuja. Shiller fue tratado con respeto académico, pero con indiferencia en Wall Street y los círculos de política económica. Y luego está el caso más divertido: Peter Schiff, un operador bursátil con inclinaciones austríacas que aparecía con frecuencia en programas de televisión financiera advirtiendo sobre el colapso inminente del mercado inmobiliario. Los vídeos de esos programas se hicieron virales años después bajo el título de Peter Schiff was right. Peter Schiff tenía razón. En ellos se ve a los demás panelistas riéndose abiertamente de él, burlándose en directo, tratándolo como un chiflado. Y había muchas más voces. La crisis era predecible. Problema, que había tantos intereses de peces gordos, tanto públicos como privados, que lo más conveniente era ignorar la realidad, ya que, como hemos dicho, desde el propio sistema había actores apostando a que va a reventar todo, y la explosión finalmente llegaría. El 7 de febrero de 2007, HSBC, el banco británico, sorprendió a los mercados anunciando provisiones de morosidad de más de 1.800 millones de dólares en su filial estadounidense. Eran las pérdidas de Household International, una empresa financiera subprime que HSBC había comprado en el año 2003. La primera señal pública de un banco internacional reconociendo que los subprime se estaban pudriendo en los balances. El 2 de abril de 2007, New Century Financial, el segundo originador de hipotecas subprime más grande de los Estados Unidos, presentó la quiebra. Ameriquest cerró en agosto. Countrywide, el mayor del segmento, fue absorbido por Bank of America en enero de 2008. El 14 de junio de 2007, Bear Stearns anunció que 2 de sus hedge funds estaban en problemas serios. El 1 de agosto declararon la quiebra. Cuando salieron a la luz los precios a los que realmente se vendían sus activos, quedó claro que los CDOs que llevaban en sus balances estaban contabilizados muy por encima de su valor real. Y eso reveló algo aterrador. Nadie sabía cuánto valían realmente los CDOs. Todos los balances bancarios del mundo estaban contabilizados con precios teóricos que no resistían a la luz del mercado. El 9 de agosto de 2007, BNP Paribas, uno de los bancos más grandes y conservadores de Europa, anunció que suspendía los reembolsos en 3 fondos mutuos porque la evaporación de liquidez hacía imposible valorar sus activos. Si BNP no podía valorar lo suyo, ¿qué tenían los demás bancos europeos en su balance? El pánico se contagió inmediatamente. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí, el mercado interbancario europeo se congeló. El debt spread, un indicador técnico que mide la desconfianza entre bancos, saltó de 40 puntos básicos a más de 230 en pocas semanas. En septiembre de 2007 se vieron las primeras colas de depositantes delante del Northern Rock, un banco hipotecario británico, la primera corrida bancaria del Reino Unido en más de un siglo. Tuvo que ser nacionalizado. Se estaba descubriendo poco a poco que los colaterales de los bancos no valían nada. Los MBS y los CDOs que tenían en su balance
no valían nada, haciendo que los prestamistas les exijan descuentos enormes, ya que, como hemos dicho, estaban mal valorados porque se ponían hipotecas que en realidad eran basura como si fueran oro. Ahora bien, la banca tradicional, dentro de lo que cabe, podría sobrevivir, ya que podían pedir crédito a los bancos centrales y a los gobiernos. El problema es que en estos años había nacido un actor muy peligroso, el sistema bancario en la sombra. El sistema bancario en la sombra, que en vísperas de la crisis canalizaba aproximadamente la misma cantidad de crédito que la banca tradicional, pero no tenía acceso a la ventanilla de la Reserva Federal ni a la garantía de depósitos de la FDIC. Cuando la confianza en el colateral se evaporó, la banca en la sombra se quedó a la intemperie, sin red. Por si alguien no lo sabe, los bancos en la sombra son bancos que no son oficialmente bancos, pero actúan como tal. Pero todo esto, aunque era grave, se consideraba contenible en aquel entonces. Los reguladores hablaban de problemas aislados, los bancos centrales inyectaban liquidez y todos a casa. En octubre de 2007, el S&P 500 tocó su máximo histórico. La fiesta no había terminado, oficialmente, pero la gran bomba no tardaría en estallar. Llegamos al fatídico año 2008. El lunes 10 de marzo empezaron a correr rumores por Wall Street de que Bear Stearns tenía problemas de liquidez. El CEO del banco salió en CNBC el miércoles diciendo que tenían 17.000 millones de dólares en efectivo y que podían cumplir con todas sus obligaciones. No sirvió de nada. Los hedge funds empezaron a retirar sus cuentas, los prestamistas del mercado repo se negaron a renovar los préstamos. En cuestión de horas, las reservas del banco se evaporaron. El jueves 13 por la noche, los ejecutivos de Bear Stearns llamaron a la Reserva Federal de Nueva York para avisar de que no podrían abrir sus puertas el viernes por la mañana. Timothy Geithner, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, convocó de emergencia a su equipo. El cálculo preliminar fue que Bear Stearns tenía contratos derivados con casi todas las grandes instituciones financieras del mundo por un valor nominal superior a los 13 billones de dólares. Una quiebra desordenada produciría un shock en cadena sobre todas las contrapartes. La solución, orquestada durante el fin de semana del 15 y 16 de marzo, fue una venta forzada de Bear Stearns a JP Morgan Chase. El precio inicial fue de $2 por acción. El banco había cotizado a $170 por acción apenas un año antes. La Reserva Federal ayudó con la operación, pero esto solo acababa de empezar. El 11 de julio, IndyMac, uno de los bancos hipotecarios más grandes del país, fue intervenido por la FDIC. Los depositantes con cuentas por encima de los $100.000 perdieron sus ahorros. El 7 de septiembre, el secretario del Tesoro Henry Paulson anunció la intervención federal de Fannie Mae y Freddie Mac, las dos GSEs con activos combinados superiores a los 5,3 billones de dólares habían quedado sin capacidad para captar capital. El Tesoro se comprometió a aportar hasta 200.000 millones de dólares a cada una. Era hasta ese momento la mayor intervención del gobierno federal sobre entidades privadas en la historia económica estadounidense, pero lo gordo aún no había llegado. El viernes 12 de septiembre, la Reserva Federal de Nueva York convocó a los directores ejecutivos de los grandes bancos de Wall Street a una reunión de emergencia. El objetivo era coordinar una solución para Lehman Brothers que no requiera de dinero público. Las negociaciones no estaban yendo bien y a día 13 parecía que nadie iba a comprar esa empresa. Y aquí el secretario del Tesoro tomó la decisión más controvertida de toda la crisis. Se negó a rescatar a Lehman con dinero público. ¿Por qué? Porque los meses anteriores había estado diciendo públicamente que no habría más rescates, que Bear Stearns había sido la excepción, que el sector privado tenía que asumir sus pérdidas. El Congreso y la opinión pública no iban a tolerar un tercer rescate después de Bear Stearns y las GSS. Ahora bien, esta decisión partía de un error crucial, y es que Paulson, el secretario del Tesoro, enfrentaba un problema de diagnóstico. No sabía si Lehman era una institución ilíquida o insolvente. Os explico la diferencia porque es crucial. Una institución ilíquida tiene activos que valen más que sus pasivos, pero no puede convertirlos en efectivo con la rapidez suficiente
para pagar sus deudas inmediatas. Es como si tienes que pagar una deuda, no tienes un dinero en el banco, pero tienes una casa valorada en $500,000. No tienes liquidez, pero en el peor de los casos puedes pagar la deuda. Una institución insolvente tiene pasivos que superan el valor real de sus activos. Siguiendo con el ejemplo anterior, estás en la misma situación, pero la casa no llega a cubrir el valor de la deuda. La primera merece un rescate, a la segunda rescatarla es transferir dinero del contribuyente a los acreedores de una institución que no tiene salvación. Y en septiembre de 2008, Paulson no tenía forma de saber en cuál de las dos categorías estaba Lehman, porque el valor real de los activos estructurados del banco era desconocido, incluso para sus propios gestores, ya que Lehman había ocultado el valor real tanto de sus activos como de sus pasivos. Aquí está lo importante, la decisión de no rescatar a Lehman no fue solo una decisión ideológica, fue una decisión tomada con información insuficiente. El sistema regulatorio de 2008 carecía de los mecanismos para valorar en tiempo real los activos ilíquidos de una institución en crisis. Y eso no es inevitable, es el resultado de haber permitido que la complejidad de los balances bancarios creciera a un ritmo 2 décadas sin desarrollar en paralelo los instrumentos para supervisarlos. A la 1:45 de la madrugada del lunes 15 de septiembre, Lehman Brothers presentó la solicitud de quiebra bajo el capítulo 11, $639,000 millones en activos, la quiebra corporativa más grande de la historia de los Estados Unidos, y aquí empezaron a verse las imágenes de los empleados saliendo con cajas. Pero la quiebra de Lehman no fue el final, fue el principio. El martes 16, menos de 24 horas después, la Reserva Federal tuvo que rescatar a AIG. Si AIG quebraba, sus contrapartes, que eran Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, Société Générale, Merrill Lynch, absorberían pérdidas que superaban su capital propio. La cadena de insolvencia se propagaría por el sistema financiero internacional de forma impredecible. Ben Bernanke testificó después del Congreso que la noche del 16 de septiembre fue la más aterradora de su vida profesional. La Fed proporcionó a AIG una línea de crédito por valor de $85,000 millones, que acabaría siendo un compromiso total de $182,000 millones, el mayor rescate a una entidad financiera privada de la historia de los Estados Unidos. Y aquí es donde las CDS, las apuestas de los bancos contra los bonos que ellos mismos vendieron, entraron en acción. Los pagos de AIG a sus contrapartes de CDS se ejecutaron al valor nominal completo, sin descuentos. Goldman Sachs recibió $12,000 millones, Société Générale $11,000 millones, Deutsche Bank $11,000 millones. Todo dinero público, transferido a través de AIG, para pagarle a los bancos que habían apostado contra los subprime. Una redistribución masiva desde el contribuyente estadounidense hacia los bancos de inversión globales. Y todo eso 3 días después de que Paulson dijera que no habría más rescates. Los días siguientes fueron los de mayor pánico financiero desde 1933. Un fondo de mercado monetario muy prestigioso, el Reserve Primary Fund, anunció que rompía el BAC, un eufemismo que en la jerga financiera significa que un fondo que se supone que es seguro ha perdido el dinero del principal. Los inversores empezaron a sacar fondos masivamente. General Electric, una de las empresas industriales más grandes del mundo, informó en privado al Tesoro que no podría financiar sus operaciones si el mercado del papel comercial seguía cerrado unos días más. La crisis financiera cruzaba al mundo real. El 19 de septiembre, Paulson y Bernanke presentaron al Congreso el Troubled Asset Relief Program, el TARP. $700,000 millones para comprar activos tóxicos a los bancos. La propuesta inicial eran 3 páginas. El lunes 29 de septiembre, la Cámara de Representantes la rechazó por 228 votos contra 205. Nada más anunciarse esta decisión, Dow Jones cayó 778 puntos, la mayor caída diaria en términos absolutos de la historia del índice hasta ese momento. 3 días después, el TARP fue aprobado en su versión revisada. El 14 de octubre, Paulson convocó a los directivos ejecutivos de los 9 bancos más grandes del país al Tesoro, no para preguntarles si querían capital, para decirles que iban a aceptarlo. Todos, sin excepción,
para que nadie pudiera ser identificado como débil. 125.000 millones desembolsados esa misma semana. El Estado americano acababa de tomar participación forzada en los 9 bancos más importantes del país. Pero mientras todo esto pasaba en los Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, el contagio ya había empezado. Los bancos alemanes, particularmente el Landesbank, que operaban bajo garantía de los gobiernos regionales, habían invertido masivamente en activos subprime estadounidenses a través de los llamados vehículos fuera de balance. IKB Deutsche Industriebank, rescatada en julio de 2007 con 3.500 millones de euros, Sachbech LB vendido de urgencia en agosto, Bayern LB y West LB requirieron rescates posteriores que superaron los 30.000 millones combinados. El VS suizo reportó pérdidas superiores a 50.000 millones de dólares entre 2007 y 2008, y el caso más dramático fue Irlanda. El 29 de septiembre de 2008, 2 semanas después de la caída de Lehman, el gobierno irlandés tomó una decisión que se convertiría en el pecado original de la crisis europea. Aprobó una garantía pública sobre todas las obligaciones de los 6 grandes bancos irlandeses. No solo los depósitos, todos los pasivos, es decir, que se hacían cargo de toda la deuda de los bancos. Entre 400.000 y 440.000 millones de euros en pasivos garantizados, entre un 200 y un 250 del PIB irlandés. El razonamiento era evitar una corrida bancaria. Las consecuencias fue convertir un problema bancario privado en un problema soberano público. Las pérdidas de los bancos se convirtieron en pérdidas del Estado irlandés. La deuda pública irlandesa, que era del 24% del PIB en 2007, se disparó a más del 120% en 2012. En noviembre de 2010, Irlanda tuvo que solicitar un rescate de 67.500 millones de dólares al FMI, la Unión Europea y al Banco Central Europeo. Grecia había pedido ayuda unos meses antes, Portugal la pediría después y España e Italia estarían a un solo paso. La crisis del euro ya estaba en marcha y solo terminaría, al menos como amenaza existencial, el 26 de julio de 2012, cuando Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, pronunció en una conferencia de Londres 3 palabras que cambiarían el rumbo del continente: whatever it takes, lo que sea necesario. Los rendimientos de los bonos italianos, que cotizaban al 6,5% ese día, cayeron al 4,5% 3 meses después, sin que el Banco Central Europeo tenga que gastar un solo euro, solo con la amenaza creíble de que gastaría lo que haga falta. Llegados a este punto, toca hacer balance, y el balance es incómodo. Estamos hablando de un coste fiscal enorme que tuvieron que asumir los contribuyentes, aunque sí que es verdad que en el caso de los Estados Unidos, la mayoría o prácticamente todo el rescate se acabó devolviendo. Pero lo más importante para la historia de hoy es la cicatriz que dejaría esta crisis y cómo los reguladores se comprometieron a que algo así no se vuelva a repetir. A partir de ahora, los bancos y todas las instituciones financieras estarían vigiladas con una precisión quirúrgica. Leyes como Dodd-Frank, aprobada en 2010, o el Basilea III, para el caso de Europa, exigían condiciones draconianas a las grandes instituciones financieras. Y el mercado inmobiliario, el gran afectado de esta burbuja, no volvería a ser lo que era. El trauma que dejó esta crisis ha roto por completo el mercado de la vivienda y uno de los activos más importantes para la vida. Y aquí es donde conectamos con el presente. La crisis subprime no fue solo una crisis financiera, fue un punto de inflexión histórico y su consecuencia más duradera no es contable, es generacional. Los millennials, que eran adolescentes en 2008, se encontraron creciendo en un mundo donde el acceso a la propiedad inmobiliaria se había cerrado para ellos. La tasa de propiedad de vivienda entre estadounidenses menores de 35 años, que era del 43,6% en 2004, cayó al 36,4% en 2014 y apenas se recuperó al 38,5% en el año 2019. Para ponerlo en contraste, los boomers tenían un 45% a los 30 años y la generación X un 39%. Los millennials, después de la recuperación parcial, siguen por debajo de lo que sus padres y abuelos tenían a edades comparables. Y esto no es una cuestión de no se esfuerzan. Las reglas del juego cambiaron.
los precios de la vivienda se dispararon en los mercados donde están los empleos cualificados. El crédito hipotecario se endureció con regulaciones más estrictas post-Dodd-Frank. La deuda estudiantil acumulada pasó de 480.000 millones de dólares en 2006 a 1,6 billones en 2020. Los efectos distributivos de las políticas de rescate, el quantitative easing, los tipos de interés cero durante una década favorecieron a los tenedores de activos existentes. Para simplificar, a los que ya tenían una casa y castigaron a los que todavía no las tenían. De todo esto ya os hemos hablado en otro vídeo, donde desarrollamos con más profundidad la cuestión generacional. Como consecuencia de la crisis, los tipos de interés se fueron por los suelos durante varios años, algo que impactaba directamente en la cartera de los inversores. Ahora los bonos daban casi un 0% de intereses. ¿Y qué hacen los inversores cuando los bonos rinden muy poco? Se van a activos con mayor riesgo, acciones, bienes inmuebles, capital privado, y esos activos se aprecian subiendo su precio, pero esta vez no es una subida de precio especulativa, sino por el aumento de la demanda, ya que era la única forma de guardar tu dinero. Para aquellos que ya tuvieran la casa, esto era maravilloso, ya que sus activos se disparaban, pero para todo aquel que quisiera comprarse una, esto era un infierno. Ya de por sí se hacía complicado ahorrar para comprar una casa, pero es que encima toda la regulación post-crisis y la enorme desconfianza que esta dejó hacía imposible que un joven pueda acceder a una casa decente. Pero las repercusiones van más allá de eso. Esa erosión de confianza tiene consecuencias políticas concretas. El populismo de derechas, que encontró en Trump su vehículo más exitoso, y el populismo de izquierdas, que representaron las candidaturas de Sanders, se construyeron todas sobre la misma base. La percepción, en buena parte justificada, de que el sistema no funciona para la mayoría. En España el desarrollo ha sido bastante parecido, solo que a menor escala. Pero el trauma que dejó la crisis hace imposible siquiera plantear que deberíamos construir más vivienda para que los jóvenes tengan acceso a ella. Siempre que sacas este argumento a la palestra, te saltan al cuello diciendo que quieras que se repita algo como lo del año 2008. Pero como hemos visto a lo largo de este vídeo, la burbuja no se originó porque se construía y ya. Los culpables fueron aquellos que crearon las condiciones para que esto explotara en algún momento, y el mercado inmobiliario se llevó la atención de forma inmerecida. El sector inmobiliario fue la víctima, no el verdugo, y hasta que no se acepte esta realidad no podremos tener un debate honesto y tratar de poner un remedio a la situación de los jóvenes. Y es que, como os hemos dicho en nuestro otro documental hablando de la brecha generacional, la crisis del 2008 fue el punto de quiebre donde todo se fue al traste. Si no lo habéis visto, os recomiendo verlo, y si habéis llegado hasta aquí, gracias por ver todo este vídeo. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.